Buenos días, bienvenidos a su programa de Radio por Internet, La Cura por la Palabra, que como cada martes se transmite por Facebook Live de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara a las 11 de la mañana. Ya regresamos de vacaciones, todos muy repuestos de pilas y listos para continuar. Y nos da mucho gusto pues tenerlos aquí con nosotros nuevamente y comentarles que el tema que vamos a platicar el día de hoy es vivir con límites, cuidado o atrapamiento. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Los invitamos a que se suscriban pues a todas nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como ya les dije. Y como siempre les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerlos aquí. Esperamos también sus comentarios. El día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Ariana Uribe. Bienvenida, Ari. Ay, gracias por invitarme. Un honor estar aquí y muy contenta de verlas. Ay, no, pues nosotras también. Muy contentos de tenerte acá. Acá divertirnos. Exactamente. Sí. Bueno, les comentamos que tenemos revista para regalar como cada semana. A partir de hoy y hasta el domingo, vamos a revisar en el post de este podcast los comentarios de las personas que quieran participar. Recuerden que tienen que poner el comentario, quiero la revista y el hashtag de La Cura por la Palabra. Y bueno, pues el siguiente programa realizaremos el sorteo para saber quién es el ganador o la ganadora. En el podcast pasado yo creo que se les adelantó la vacación, no tuvimos participantes. Esperemos que lleguen renovados de energía para participar por una de las revistas que estamos rifando. Recuerden que ahorita tenemos varios números. Pues ahora sí que participando y que eso es sorpresa. Y son una joya esas revistas, la verdad. Exactamente. La verdad que sí. Sí, pues con artículos de psicoanalistas actuales y latinoamericanos. Entonces es muy interesante. Sí. Bueno, pues como les decía, estamos muy contentos de regresar de vacaciones y recuerden que sus comentarios y preguntas pues nutren el programa y nos ayudan a poder pues enriquecer todo lo que vamos pensando juntos. Y lo que yo pensé es que pareciera que los límites tienen mala fama en la sociedad actual. Diferenciar los límites como la represión extrema que se vivió en otro tiempo y también del autoritarismo que se vive aún hoy día con diferentes formas, a veces que no parece autoritarismo, pero sí es importantísimo. Los límites y el superyo van de la mano, y el superyo con lo que podemos llamar conciencia moral. Hay superyo rígidos, sádicos, laxos e incluso chuecos, donde el bien y el mal es de acuerdo al capricho de un individuo y no de acuerdo pues a lo que se considera o a las personas, ¿no? A los demás. Pensando en esto, los límites y cómo los vivencia y el manejo que se hace de ellos, tanto una persona como una sociedad, nos habla de la conformación psíquica y de la psicopatología. Asimismo, no solo hablamos de control y cuidado, pues, en la vivencia de los límites, sino también abarca la consideración por el otro, lo que hablamos como castración, que ya lo iremos viendo más, la renuncia, el narcisismo, etc. Todos aspectos de la vida humana que nos atraviesan a todos, considerando que todos tenemos una relación con los límites que se construyó desde nuestros primeros años de vida. Pues el programa de hoy nos invita, o los queremos invitar a pensar, ¿cuál es nuestra relación con los límites? Y por donde tú quieras comenzar, Ari. Bueno, yo primero que nada quiero exponer qué es un límite, ¿no? O sea, ¿y para qué sirve un límite? O sea, un límite sirve para la construcción de una cabeza, ¿no? O sea, si desde el bebé no se le enseña a que debe de tener un espacio solo, a que debe de poder comenzar a hacer cosas solo, ¿no? Comer, claro, en el crecimiento que sea sano, ¿no? Uh-huh. Y que la mamá le dé un espacio para poder reconstruirse y juntar al yo, o sea, juntar una personalidad. Eso se hace por medio de los límites, ¿no? O sea, un límite sería, bueno, siempre muchos dicen que a la hora que el niño nace, o sea, y tiene hambre, tiene alguna necesidad, bueno, hay que dejarlo un poquitito llorar, no tanto, tampoco, ¿no? Y ahí él empieza a ver el límite de soy yo y existe un otro, ¿no? Entonces, desde una privación un poco sana puede ser un límite, ¿no?
Entonces, el límite, si no se tiene, pues ¿qué pasa? O sea, existe la patología. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Y voy a poner ejemplos burdos, ¿no? O sea, cuando no hay límites en la comida, ¿qué pasa? Hay enfermedad. Cuando no hay límites en la diversión, ¿no? Y en tomar, ¿qué pasa? El alcoholismo, ¿no? O sea, nosotros en los consultorios estamos viendo mucho las patologías así, o sea, alcoholismo, mucho sobrepeso, estamos viendo que la gente no puede concentrarse y estudiar, no puede ser ordenado, tiene que ver con los límites, pero tiene que ver con ese límite que tu padre o tu madre te fueron enseñando, ¿no? Si los padres no tienen un límite propio, ¿no? Desde su propia infancia, no lo van a poder poner, ¿no? Entonces, en psicoanálisis se me hace muy interesante porque se habla que un límite es la castración, ¿sí? Mucha gente dice que tiene que ver la castración y eso qué, ¿no? O sea, entonces Freud decía que en el estereotipo físico, hombre-mujer, sí, nacíamos y bueno, la mujer no tenía pene, el hombre tiene pene y entonces ahí hay una falta, hay una limitante, ¿no? Desde lo biológico, el hombre, sí, es activo, tiene más fuerza, ¿no? O sea, y la mujer no, o sea, hay límites, tenemos limitantes, ¿sí? Entonces, desde ahí se habla que hay que aprender de la castración. No sé si me estoy yendo de un tema a otro, pero es importante saber que el psicoanálisis trabaja con aprender a enseñarle al paciente de sus propios límites, o sea, de lo que sí está bien y lo que está mal. Ahora, ¿cómo podemos saber si algo está bien o está mal? ¿Sí? O sea, ¿qué límite es bueno, qué límite es malo? Es sencillo. O sea, si tú no tienes el límite para ponerte y sabes que te está dañando algo, ¿no? O sea, está siendo agresivo para ti o para otro, ¿no? Ahí está mal. Tienes que poner un límite. Eso tiene que ver con el cuidado a uno mismo y el cuidado al otro. Y eso te lo ponen los papás, ¿no? O sea, si tú dañas a alguien, no sé, a los niños, ¿no? Que ves que de pronto son bien agresivos y llegan y ¡tas! Les pegan, ¿no? O sea, tienen que diferenciar que tiene que tener un límite, que él no tiene derecho a pegarle a otro porque es un otro y lo lastima. Eva Rottenberg decía, sí, cuando pase eso y el niño no tenga límites y empieza a ser agresivo con todos, primero hay que averiguar y preguntarle, a ver, hijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te pones tan agresivo? ¿Te estás defendiendo o qué? ¿No? Pero explicarle que hay otras maneras de defenderse y poner el límite de que no puede hacer con el cuerpo del otro lo que él quiera hacer, ¿no? Entonces, o sea, los niños van aprendiendo a los límites necesarios y eso pues va pasando desde el psiquismo de la mamá. O sea, ¿qué tanta castración tiene la mamá con su propia madre? ¿No? O sea, que ahorita lo vamos a ir desglosando, ¿no? Es que hay varios temas de interés que tienen que ver con los límites y en los consultorios se ven que no los hay, no los hay. Y hay cosas en la sociedad sin límites que se ven muy cariñosos, o sea, que se ve que esos límites no se tienen por qué poner. Yo les platicaba hace un rato, la primera dama de Monterrey, que se llama Mariana Rodríguez, tiene una niña chiquita, entonces me llamó la atención que la estaba poniendo en redes y estaba explicando ella que estaba enseñando a su hija a no usar el chupón, ¿no? El quitarle el chupón a un niño es una separación enorme, porque el chupón les da seguridad y es representante de la madre, ¿no? De tener algo cerquita que los calme. Pero llega un punto en donde el psiquismo empieza a avanzar y entonces el niño tiene que ser independiente y quitarle el chupón, porque si no le quitas el chupón y no tienes ese límite, ¿qué pasa? Se les enchueca la boca, ¿no? Los dientes les salen mal, ¿no? Y bueno, el caso es que se los empezó a quitar y la bebé, no, niña, pues de año y medio, lloraba y lloraba y lloraba. Y yo veía cómo la funaron en redes, ¿no? O sea, le decían, es que tú eres mala madre, puede quedarse otros 6 meses o 2 años con el chupón, la calma. Y ella,
O sea, fue con un médico, un dentista, y el dentista explicó, no, es que si no se le quita al niño el chupón, o sea, se les deforman los dientes. Y aparte, o sea, en su crecimiento psíquico también tiene una consecuencia, Claro. ¿no? Y le seguían diciendo a muchas mamás que no, que cómo era posible, que había mucho tiempo para que ella ya no usara chupón. Y así se peleó con varias ella por defendiendo, es que para crecer hay que tener límites, hay que aprender a renunciar. Lo mismo con lo de la Liga de la Leche, se la fundaron a la pobre porque, o sea, le decían, no, Mariana, o sea, tú tienes que darle hasta los 2 años y medio, leche, y porque crecen fuerte y todo. Y ella decía, es que mi hija ya tiene dientes, o sea, mi hija puede comer papilla y mi hija puede ser independiente, está aprendiendo a agarrar la cuchara y yo le tengo que poner el límite de que yo no puedo estar siempre con ella. Cuando anduvo ella en campaña, o sea, no podía estar con la niña, ella se tuvo que poner sus propios límites y muchas veces ella salía llorando y decía, es que yo extraño a mi hija, o sea, la extraño, pero tengo que dejarla y aprenda ella que con otras personas, ¿no? Puede estar bien sin mí, ¿no? Y desde ahí se forma una cabeza que sabe uno que va a crecer, que va a llegar lejos y que aprendiendo las separaciones, ¿no? Dependencia, independencia, ¿no? Que hablamos de lo edípico y ahorita lo podemos desarrollar. Freud decía que si haces esa independencia te va a ir bien en la vida, ¿sí? O sea, no vas a vivir con angustia o con una angustia necesaria, te va a ir mejor económicamente, ¿no? O sea, si estás con una pareja o no, bueno, vas a entender y vas a sufrir menos, ¿no? Ante las separaciones. Y tiene que ver con los límites. Entonces, en el trabajo, en el consultorio, trabajamos con eso, con los límites. Olga Varela decía, o sea, un psicoanalista es más por lo que es que por lo que sabe, ¿no? O sea, por lo que es, uno tiene que saber que tiene que tener límites, que tiene que renunciar, o sea, y que al final eso el paciente lo siente, ¿no? Sí. Porque es la diferencia entre ser coach, ¿no? A ser psicoanalista. O sea, ves muchos coach que de pronto hablan de un montón de cosas, pero pues no las siguen, pues, ¿no? Entonces, esto de los límites es formativo y se necesita mucho en el psicoanálisis para la terapia, ¿no? Sí, es que ahorita que te escuchaba con estos ejemplos, yo pensaba que justo con la relación de los límites es como cómo los vive uno, ¿no? Uno lo que ve, digo, quienes trabajamos con niños, con adolescentes, quienes hemos trabajado en entornos educativos, escolares, con padres, con maestros, con quien sea, que esté en un lugar de autoridad, es que una persona que esté en un lugar de autoridad está parado en ese lugar de autoridad desde su propia relación con la autoridad y con los límites. Y si hay personas que los vivencian de manera negativa, lo que vemos son autoridades o adultos que no pueden ejercer su función y que dejan a los niños o a los adolescentes solos, porque no pueden poner límites, o los que ponen no son límites, digamos, de cuidado. Sí. No es lo mismo poner un límite porque yo soy el que manda, y que es una cosa más ahí sí de control y de autoritarismo, ¿no? Porque yo soy el adulto y yo soy el que manda, a poner un límite porque está claro que es lo necesario, es para cuidarte a ti y a los demás, o sea, porque también es decir, vivimos en un mundo social y donde uno no puede hacer lo que le da la gana, y sin importar a quién atropellas, ¿no? Donde tenemos que aprender a convivir con otros, a compartir, etcétera, que tiene que ver con la castración todo. Y vemos muchas veces adultos que están en una situación en la que no pueden ejercer su función. Y eso es algo que no se ve y no se escucha por lo que se dice, sino que se transmite también en las acciones y por la manera en la que esta persona se posiciona internamente con lo que está diciendo. Y eso se siente. Yo creo que cualquiera de nosotros puede pensar en alguna ocasión donde algo que me dijo una persona no coincide con lo que yo siento que me está transmitiendo. Alguien que me dice, estoy tranquilo y te lo digo por tu bien, y lo que uno siente es que está furioso y que me quiere matar. Sí, claro. Uno dice, a ver, no es lo mismo, ¿no? Yo pensaba ahorita en la serie esta de adolescencia que tanto ha surgido, ¿no? Fuertísima. Y que precisamente lo que se ha puesto como a pensar es cuál es el lugar del adolescente, que está pasando con los adolescentes y con los niños cuando están en soledad, o sea,
que no tiene que ver con que no estén solos, ¿no? Sino con de qué manera pueden o no estar solos, se pueden cuidar o no, y que tiene que ver con los límites que se les transmiten. Con qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas se valen, qué cosas no se valen, qué es real, qué es fantasía. Todos esos son límites que se transmiten desde casa, ¿no? Y que no tiene que ver con estar pegado con alguien todo el tiempo. Y por otro lado, también pensar en qué es lo que pasa con estos adultos, porque lo que uno ve en todas las escenas son adultos desbordados, adultos que no pueden ejercer su función, adultos que no pueden poner límites, que están asustados con la violencia de los adolescentes, que tiene que ver con la etapa, y que están enojados y que están en una postura de yo no me voy a molestar en ir a poner límites, que es una postura desde el narcisismo, si uno lo piensa. O sea, uno también cuando pone un límite se incomoda. Porque pues no funciona la primera. Sí, a los papás no les gusta. Ay, es que se enoja. Ay, es que me va a dejar de querer. Sí, que te deje de querer un año, pero no toda la vida y verlo en la cárcel, por ejemplo, ¿no? No, y que no te van a dejar de querer por siempre. O sea, es un ratito y es tolerar que uno es bueno y malo, pues porque así es la vida y porque es lo que toca y ese es el trabajo del papá, ¿no? Sí. Y del analista. Y ¿no? del analista. O sea, no es nuestro lugar ni nuestra función ni como adultos ni como analista, ni como alguien que está cuidando la cabeza de alguien, o sea, no nada más su vida, sino la cabeza de alguien, la construcción, ser admirado y ser querido. Eso ya es ganancia, Sí, claro. pero no es lo que toca, ¿no? No es lo principal. Y si uno no puede renunciar a eso, está cañón. O sea, yo pensaba en esa serie y los maestros hay muchos que los dejan ahí solos, literal, a que se maten. Sí, claro. Fíjate, es que ahorita que decías esto, que desde el narcisismo, yo pensaba como el narcisismo visto con las diferentes facetas que tiene el narcisismo, ¿no? Habrá quien le duele mucho, ¿no? Que de pronto ser visto de una manera, a lo mejor no como el buenito, no como el buen maestro, el chido maestro, ¿no? Pero también yo pensaba desde la cuestión de la negligencia, ¿no? De un narcisismo de a mí no me importa lo que pase contigo, ¿no? O sea, ahora sí que haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Y yo únicamente me quedo como un observador, ¿no? Y ahí es un límite no bueno. Claro, ¿no? Así es. Sí, porque es como no... Fíjate, yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que él decía que cualquier adulto que está cerca de un niño es responsable. Claro, y cualquiera que vea lo que está pasando. Así es. Sí, decía, para aquellos, así como los anoticio, muchachos, que para aquellos que no quieran tener hijos, pues se fregaron, ¿no? Porque cualquiera que esté cerca de un menor de edad es responsable de ese menor de edad. Sobre todo si tú eres testigo de eso que está pasando con este menor de edad. Te vuelves tutor. Sí, exactamente. Entonces yo pensaba como, o sea, claro que como profesores, ¿no? O sea, uno puede ejercer la paternidad y la maternidad. Exacto. Y esta cuestión de los límites, ¿no? De autoridad en cualquier lugar que uno se encuentre, pues, ¿no? Entonces, claro que si tú estás viendo esto, o sea, pues te tienes que meter, o sea, no puedes tú estar simplemente como diciendo, es que no es mi clase, no son mis alumnos, es que no sé qué, ¿no? O sea, yo pensaba en la universidad que una vez iba yo y pues bueno, hay barditas, ¿no? Y estaban dos chavitos arriba de la bardita, ¿no? Entonces, de pronto yo entré así como en una angustia, este chamaco se va a caer, ¿no? Y voy pasando y claro que les digo, joven, te pido que te bajes de ahí. Y entonces claro que me dijo, usted no es mi maestra. ¿Así digo? ¿Y eso qué? Pero soy maestra de esta institución. ¿Y eso qué? O sea, si le dije, ahora sí que como ustedes dicen, muchachos, ¿y eso qué? Entonces todo el mundo se soltó riendo, ¿no? Los otros muchachos que estaban ahí, ¿no? Ya le dijeron, bájate, que no sé qué, ¿no? Pero yo me quedé pensando en eso, o sea, como a final de cuentas uno peca también de omisión, pues, ¿no? Como de decir, yo me quedé como siendo testigo. Pero también pensaba en cuando un adulto trae su propio desborde interno. Así es. Y entonces, claro que tú te sientes como muy inseguro, ¿no? Y hasta temeroso de pronto de ponerle límite al otro, porque tú mismo adentro traes un caos también interno. O sea, ¿qué pasa, no?
ahora sí que regresando a la serie, pensaba en el papá de este chavito, ¿no? Que también él trae su propio desborde, pues. Entonces, ¿con qué autoridad también, no? Y con qué firmeza tú le dices a alguien no, o paras a alguien cuando tú mismo no te puedes parar a ti mismo. Eres agresivo y todo. Así es, y se te sale, ¿no? A la menor provocación. Entonces, ¿cómo le vas a decir? A ver, hay formas diferentes de manejar tu agresión, hay formas distintas, ¿no? De manejar tu frustración, cuando tú también, o sea, se te salen, ¿no? De pronto y no sabes qué hacer. Entonces también como que uno tiene que tener como adulto una cabeza bien trabajada, una cabeza con mucha contención para tener la autoridad también para poder hacerlo, porque claro que los chavitos te cachan, o sea, claro que ellos van percibiendo en ti, o sea, si esas cosas son cosas ya logradas o cosas trabajadas en ti. Si lo que dices es cierto. No. Sí, porque hay quien te diga, ay, ni tú lo haces, ¿no? Y aparte que, bueno, que los chavitos todo toman nota de todo, ¿no? O sea, y en todo están, yo el otro día te vi que no sé qué, ¿no? Entonces, claro que ellos... Sí, es como que no fumes, ¿no? Y tú fumando. Exactamente. O sea, así es. Entonces, tú decías algo que me parece muy importante, que es como esta cuestión de cómo uno lo va haciendo, no nada más desde el discurso, pues, porque si uno lo dice desde el discurso, uno puede caer en sermonear, ¿no? O sea, y ya los chavitos lo tienen hasta en la cabeza y dicen, ay, sí, ya sé que me va a hablar de esto y de esto y de esto, ¿no? Sino más bien cómo uno lo va poniendo en el ejemplo, pues, o sea, que los chavitos vayan viendo cómo te contienes ante ciertas situaciones, cómo lo trabajas, pero con la palabra, o cómo de pronto eres paciente tú también para tomar un turno, ¿no? Para hacer una fila, para levantar la mano y pedir la voz, ¿no? O sea, como muchas cosas, ¿no? Que vas haciendo y que esas son las que de alguna manera van ayudando a ellos también a que algo en su cabeza se les vaya organizando también diferente, pues. A que de pronto ellos vean como estos ejemplos de desborde que tú vas teniendo o de inseguridad también. O sea, un límite tiene que ver con un autocuidado, ¿no? O sea, y tiene que ver con una pérdida y una separación, ¿no? O sea, y tiene que ver que lo que en psicoanálisis lo llamamos castración, ¿no? O sea, aceptar que no estamos completos y que tenemos que tener ese límite, ¿no? O sea, porque yo recuerdo en un programa, no sé si han visto el de Kilos Mortales, ¿no? Ay, no, véanlo, porque sale la gente que dices, no, está psicótica, así tal cual, ¿no? Y comen y comen y comen y pesan 400 kilos, o sea, que es algo increíble. Y entonces le dicen al doctor, pero yo soy libre, o sea, yo como lo que sea, ¿no? Y están en la camilla y no se pueden mover. Y tú dices, pues libre de dónde, ¿no? Si no te puedes mover. O sea, entonces vuelven a ser como bebés que los tienen que cuidar, ¿no? Y ahí no tienen ningún límite y dices, ok, pero tu libertad, ¿dónde está? O sea, en comer y comer y comer es algo autodestructivo. O sea, tú tienes que ver que un límite tiene que ver con cuidar al otro de que no destruya y que no se autodestruya, ¿sí? Y que no destruya a otros, ¿no? Porque yo pensaba en estos ejemplos como de la autodestrucción, pues si se es libre, ahora sí que en lo que se conoce como el goce, que es la parte mortífera del placer, ¿no? Que es el placer sin límite, incluso rozando en el placer por la autodestrucción, o el placer por la destrucción de otro, ¿no? Y yo pensaba ahí que no se ve también que el límite es para proteger a los demás. O sea, en este caso que dice yo soy libre, pues sí, libre de dañarme, pero también no hay un cuidado en la agresión y el sometimiento con el que se agarra a los demás. Que yo pensaba, qué difícil posición ver a un familiar al que quieres que por algo autodestructivo está en una postura en la que depende por algo autodestructivo, ¿sí? O sea, y que tranquilamente dice, pues no voy a hacer nada como ves, yo soy libre de joderme si quiero, pero que además de alguna manera sí controla a los demás a estar atados a esta persona. Y cuídenme.
y con una cosa ahí también que se va torciendo, ¿no? Hasta... Jodida de agresión. Exacto, sí, claro. Y envuelta en algo que pues lo podemos llamar hasta victimismo, ¿no? De masoquismo. Y que el masoquismo siempre tiene algo de sadismo con el otro. Porque el otro no tiene vida tampoco, no tiene derecho a decir yo también soy libre y no te cuido porque ¿cómo me vas a dejar aquí? O sea, como... que son ya enlaces, yo pensé ahorita que decías del límite que tiene que ver con un vínculo, que siempre tiene que ver con el otro, ¿no? Y yo pensaba, es una postura bien difícil, o sea del lado en el que estés, del que cuida o el que es cuidado, pues todos dependemos de todos, ¿no? De alguna manera. Y los límites son los que regulan esto para que no sea algo dañino para alguien. O sea, yo pensaba, ahorita que hablas del ejemplo de la maternidad, paternidad, de las funciones, pensando en lo que decías, Luis, de las funciones que se ejercen como adulto cuando hay niños o adolescentes cerca y uno está en un cuidado, uno ejerce esas funciones aunque no es la mamá ni el papá, ¿no? Pero si yo hago cosas para que el otro sea dependiente de mí, yo también lo estoy agrediendo. Ah, sí. Sí, claro. O sea, esa es una agresión muy grande, pensando, por ejemplo, en los hijos. Inutilizar al otro, ¿no? Sí. Que dependa de ti. A base de, pues, de placer, ¿no? Sí. Yo pensaba en este ejemplo de la comida, que es algo muy común. Si un niño no está destetado, se pierde la posibilidad de comer otras cosas, de encontrarle el gusto a comida distinta, que no sea la leche materna, que no sea mamá, y además queda atrapado, ahí sí queda atrapado, por una falta de límite queda atrapado en una relación de dependencia, que se va a transformar, ¿no? O sea, un ratito es la leche, pero al rato es, no puedo algo vivir patológico, sí. Solo. O es, ¿qué pasa cuando fallecen los padres, no? O sea, una persona que no puede seguir con su vida por ese tipo de dependencia, o sea, y son cosas que a lo mejor no se piensan en ese momento, que tienen un efecto a largo plazo porque no es en lo concreto el chupón, no es en lo concreto la salida con los amigos, ¿no? Es qué cabeza se está armando y qué tanto yo le estoy dando o fomentando la posibilidad a un individuo de ser un individuo y de poder estar solo. Porque también para eso sirven los límites, para uno poder estar solo tranquilo y conectar con otros. De hecho es un sinónimo, ¿no? O sea, la dependencia es un límite. ¿Cómo? Digo, la independencia es un límite. Sí, un límite hacia el otro y hacia mí mismo. Que no está el otro, ¿no? No está el otro siempre. Y que yo no estoy para el otro siempre. Así es. O sea, es hacia los dos lados, ¿no? Por eso yo decía, a ver, una persona que no puede, en este ejemplo, destetar a un hijo cuando ya es momento, es porque tampoco puede estar sola. Y ahí yo digo, pues, como que ahora sí que se le pone una carga a alguien que no le corresponde, ¿no? Sí. Y que uno lo puede ver en un montón de ejemplos, ¿no? En las separaciones de las parejas, cuántas veces se complican porque hay una dificultad de uno real para estar sin el otro. Y uno dice, pues sí, es cierto que está pasando, es cierto que uno es sensible a ese tipo de dificultades, pero es responsabilidad de cada quien poderse hacer cargo de eso. Porque a los demás no les toca cargarnos, eso es otro límite, ¿no? Como que puede tener muchas formas, yo pensaba, y que es muy complicado de pronto abordarlo, pero que hay muchos ejemplos que uno ve donde no hay un límite bien puesto, ¿no? O sea, yo pensaba también después, cuando es el cuidado de los padres por los hijos, cuando no hay límites es una situación bien desgastante para todos, ya lo hemos hablado en otros programas. ¿No? O sea, decir hasta dónde a mí como hijo me corresponde entregarle mi vida a mis papás, ¿no? Y no es lo mismo cuidar a alguien y seguir teniendo tu vida, pues, o sea, y eso son importante, porque en México se usa mucho, ¿no? Yo tuve un hijo, me va a cuidar, ¿no? O sea, que se tiene hijos para no estar solo. Para no estar solo, o sea, digo, ahí no hay un corte, o sea, no hay un límite, no hay nada, ¿no? O sea, vamos a estar juntos perpetuamente, ahí pegados, sin corte. O hijos, ¿no? Que son traídos al mundo también ya con esa función, pues, exacto. O sea, con ese rol, ¿no? O sea, que antes se usaba mucho, o el hijo menor puede ser, ¿no? Como la tita, o el hijo mayor también, ¿no? O sea, que es como, él es el que me va a cuidar la vejez, y entonces a los demás si les doy el pase, ¿no? Hacia la exogamia, hacia la independencia, hacia la vida propia,
pero a este no. Sí. A este en particular vino a este mundo para cuidar. Sí. ¿no? Y Para que son estarse cosas conmigo. a veces Sí. conscientes, ¿no? Porque a veces si Sí, uno sí claro. lo escucha así de viva voz, Sí. Sí. ese es tu deber, ¿no? Sí. Este es ser un buen hijo, este es ser un buen papá, como todo esto que decías de los comentarios, es que tú deberías, yo digo, ay, qué fuerte decirle a alguien qué debe de hacer, Ujú. ¿no? O sea, como de esa manera, ¿no? Una cosa es pensar qué es lo que está de base y a partir de ahí, pues cada quien toma sus decisiones, sus posturas, sabiendo que todo tiene un precio y una ganancia, ¿no? De muchas maneras. Y otra cosa es algo tan fuerte como un mandato, ¿no? Un mandato familiar, un mandato de este tipo. Y qué pesado, ¿no? Así es. Es que sabes que me quedé pensando que una de las responsabilidades precisamente de los compromisos de la familia es preparar a los hijos para la vida, pues. Afuera, sí, claro, Sí. prepararlos para la vida afuera, pues, Sí. para la exogamia. Y hay quien no también, o sea, pensé en esto que decías de los padres que luego pueden ser muy sobreprotectores y que también la sobreprotección pues enmascara, ¿no? Esta cuestión también de la agresión al hijo en el sentido Sí. de hacerlo un inútil, pues, o sea, para la vida. Para que me acompañe. Sí, claro, o sea, que también tiene como otras ganancias secundarias, pues esto, inconscientes. ¿no? O sea, sí, o sea, digo que tampoco no es como que uno diga que los padres a propósito, ¿no? Y con toda la Exacto. conciencia de la vida hacen estas cosas, porque a veces son transmisiones también, o sea, como cosas que ya vienen de generaciones, ¿no? Y que de pronto los padres así lo hacen, ¿no? O sea, a veces sin cuestionárselo demasiado, pues, porque por más que a veces dicen, yo no voy a repetir eso que hicieron conmigo, pues luego terminan haciendo el molde, pues, ¿no? Sí, que es parte de lo inconsciente, ¿no? Sí. O sea, como que conscientemente uno puede decir, yo no voy a hacer esto, y bueno, a lo mejor puede cambiar la forma, pero el fondo no. Ujú. Y si hay otras maneras, otro tipo de mensajes que se dan inconscientemente, ¿no? O dobles mensajes, que la fórmula pues acaba siendo la misma. Yo pensaba que por eso la invitación de este programa, ay, perdón, señor mío, es justamente para repensar cuál es mi relación con los límites en esto que vamos hablando, ¿no? De hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el otro en relación conmigo y yo en relación a los otros. Sí. Pensando también en cómo se va configurando, pues, nuestra historia familiar y lo que vamos pensando que es una familia, que es el cuidado, que es el amor, y que no siempre es de acuerdo a lo que uno puede pensar que es lo mejor, ¿no? O sea, a veces, como dices, es algo que viene de generación tras generación tras generación, y son cargas y mandatos familiares que están ahí inconscientemente, y que a veces, pues, lo que traen es culpa y una dificultad para poner límites, ¿no? O sea, yo pensaba en estos casos. Yo pensaba en el caso de Títana, de como agua para chocolate. Ella muchas veces dice que no, que no y que no y que no. Va y lucha, pero siempre regresa. Así Ujú. Y siempre regresa con una sensación de culpa y al final perdió todo. O sea, y solo tuvo acceso a la vida hasta que la mamá murió y de una manera en la que tuvo muchas pérdidas y uno dice, ¿por qué? Porque aunque conscientemente ella decía que no, inconscientemente había algo que la mantenía ahí atada. De hecho, de lo que estamos hablando es de lo que Freud decía, o sea, que el mayor límite, o sea, la mayor castración tiene que ver con la superación del Edipo. O sea, que un ser humano agarra fuerza cuando dices, me puedo separar de mi padre y de mi madre y yo ser productivo y ser feliz sin ellos. No que los abandonan y no les hablen, ¿no? Pero sí no los cuiden. Simbólicamente. ¿no? Ajá, simbólicamente. Sí. Porque pues al rato, o sea, en México y en Latinoamérica se sufre mucho de eso, están pegados ahí todo el rato y Freud decía, si no hay esa separación y ese límite, ¿no? Que la vida es tuya y la vida de tus padres ya fue, ¿no? Económicamente no te va a ir bien, ¿no? O sea, desarrollo psíquico no va a estar, ¿no? O sea, lo social no se va a poder hacer. O sea, y ahorita estamos viendo en los consultorios gente que no puede tener pareja, que no despunta en lo económico, que son retraídos. Y obviamente tú como analista en el consultorio dices, algo está pasando, que está truncado en el desarrollo y seguramente siempre sale que está pegado ahí en lo familiar. No, que digamos que en psicoanálisis hablamos de lo incestuoso cuando no te puedes separar de ese cariño tan grande de tus primeros amores y no hubo ese límite y esa separación, ¿no? Que tiene que ver
con que la madre lo pone, ¿no? O sea, y Pierre Olanier, una psicoanalista francesa, decía, o sea, la madre tiene que tener su castración en la cabeza y decirle al hijo, soy tu madre, te crío, pero yo tengo a tu papá, ¿no? Y tengo cosas que hacer, estudiar, viajar y todo, sin desprotegerte, pero de lejitos tú y yo, y tú haz lo tuyo, ¿no? Por eso Freud decía, piedra angular del psicoanálisis, hay que checar que sí haya una resolución de Edipo, es decir, un límite en la separación con los padres. Sí. Sí, que implica muchas cosas, ¿no? Porque yo pensaba que implica la posición que uno toma en la vida, cómo se relaciona uno con lo infantil de uno mismo, con lo infantil de los otros, con la dependencia y la independencia de uno mismo, la dependencia e independencia de otro. O sea, no que aparentemente hay una separación, pero que uno posteriormente va viendo que en la relación de pareja la dinámica que se instala es una dinámica de la papá-mamá, Sí. o Sí, hijo, sí, sí. hijo-mamá, hija-papá, etcétera, ¿no? O sea, un enredo en el que no son dos adultos posicionados como una pareja. Que se disfrutan en compañía sexualmente y todo, Exactamente. ¿no? Sino que se necesitan, cuídame, hazme esto, el otro, que dices, ay, no. Sí, que es una reedición de lo mismo, una repetición. Adriana Lira decía que, ay, uno de pronto ve en las calles a las señoras con sus mamás con bigote. O sea, me daba tanta risa que decía, pues sí es cierto, ¿no? Con cariño recordamos a Adriana Lira. Sí, que hasta se tienen los mismos problemas, las mismas discusiones, ¿no? O sea, que dicen, no, pues en realidad nomás se desplazó de persona, pero la dinámica y lo que sucede sigue siendo la misma, ¿no? Sí. O cuántas mujeres dicen, ¿no? complicado. En el consultorio, no, es que yo sin mi marido no puedo. Y tú así de, ¿no puedes qué? O sea, si tienes todo, o sea, pero pues sí. Sí, es complicado, claro. Oigan, tenemos saludos. Ah, qué bueno. Sí. Saludos, dice José Luis García Varela, y luego dice Vero, saben que está medio complicado, Yodo Bono, dice, sería bueno repasar sobre desarrollo psicoafectivo del niño y lactancia materna. Okay. Y Lupita Ramírez nos dice, un gusto verlas de nuevo, muy interesante el programa, saludos. Saludos a todos. José Luis, un saludo. Sí. Pues sí, me quedé pensando en esto del desarrollo psicoafectivo del niño y lactancia materna, ¿no? Porque ahí me parece que de pronto hay muchas teorías luego, ¿no? Acerca de lo que a un niño o en el desarrollo psicoafectivo, ¿no? De un bebé le hace bien o no le hace bien. Y pensar que habrá que ver efectivamente qué es lo que hay debajo de estas teorías, pues, o sea, porque... O cómo se utilizan. Cómo se utilizan también, ¿no? Que sí se pueden utilizar, pero más bien como para los propios temores de los propios padres, ¿no? Exacto. Yo pensaba también, ahorita que decías esto, de cómo se encuentra la pareja, porque también si es una pareja bien avenida y una pareja de dos padres adultos que de alguna manera están satisfechos el uno con el otro, es más difícil de pronto que puedan dejar pasar estos límites necesarios, ¿no? Cuando el bebé, ¿no? Cuando el niño tiene que hacer estos destetes, ¿no? O estas renuncias o estos límites en ciertas etapas de la vida, ¿no? Como irse a su cuarto, como esto de la leche materna, o sea, y como muchas otras cosas, el pañal. ¿no? El pañal, así es, ¿no? Y cómo a veces se utiliza, ¿no? Esta insatisfacción de la pareja o estas dificultades que a veces tienen ellos para su propio crecimiento psíquico y esta diferenciación, cómo de pronto se pone en los hijos, o sea, y en las dificultades como para poderles decir no, o sea, aquí no se vale de esta manera, no se vale ya en este tiempo, o sea, no se vale en este lugar, o sea, como esas cosas también de alguna manera son un síntoma, a veces se vuelven un síntoma. No, también el hijo, obviamente, pues tiene lo suyo. A quien le dan pan que llore. Sí, por supuesto, ¿no? Pero también es un síntoma de algo que está pasando en la pareja, pues. Claro. Lo tienen de tercera almohada, ¿no? Así de que, sí, no podemos con la sexualidad de pareja y ahí ponen al hijo de tercero. No, es que yo pensaba que no es lo mismo
ver a un niño, los que trabajamos con ellos, que es un síntoma por un conflicto del niño, por el desarrollo psicosexual, como van diciendo, o psicoemocional, ¿no? Que se tiene y que hay una atore en el niño. O sea, porque algo de él no se está acomodando, a cuando eso tiene que ver, o sea, ahora sí que se suma con una dificultad de crianza o con un conflicto emocional de la mamá o del papá, a cuando el niño está teniendo un lugar como síntoma de los padres o de la familia, ¿no? Que es el que manifiesta que algo está pasando y que no tiene que ver del todo con algo del niño, o sea, que acaba cargando con una dificultad de los papás, sí. O con una dificultad de la pareja, o con una depresión de uno de los padres, por ejemplo, también sucede, y que el niño toma un lugar psíquicamente que no le corresponde. De pareja de ellos. O que acaba cargándolos. Sí. O sea, el que reanima, el que es al que le llegan los enojos, el que pues es el que mantiene vivo, despierto a los padres, ¿no? O sea, como que puede tener muchas formas, pero una de esas también tiene que ver con el acomodo de la pareja. O sea, cuando hay una dificultad en la pareja no abordada, muchas veces los niños acaban siendo, o los hijos, alguno de ellos, tomado o como cómplice o como el sustituto. Sí. ¿No? Y que uno dice, a ver, o sea, no es un pecado que suceda porque pues, es inconsciente, etcétera, pero yo sí pienso que hay una parte en la que cada uno tiene que ser responsable de hacerse cargo pues, por cariño al hijo. O sea, porque a nadie le toca cargar con algo que no le corresponde, por más cariño que le tengas a una persona. ¿No? Eso es una agresión porque al final queda limitado en su desarrollo. No pueden vivir como niños y acaban viviendo como los cuidadores a veces. De hecho, hay tantos pacientes, o sea, de todas las edades, que yo escucho y que dicen, es que mi mamá se queda sola y me siento mal, ¿no? Con culpa de hacer la vida. Con culpa, ajá. Sí. Y mi papá no sé qué, pero veo que de pronto, o sea, no puede y me pone carita triste, ¿no? Y entonces, o sea, lo que uno tiene que hacer es decir, a ver, o sea, nació 30 años antes que tú, las elecciones que él ha tomado, las ha tomado porque así le gusta, ¿no? No te necesita, ¿no? Aunque tú creas que sí, ha vivido 30 años antes sin ti y ha tomado las decisiones que él o ella quiso. O sea, y que al final, si tú te quedas con tu mamá o con tu papá, es lo mismo. O sea, si está deprimido, va a estar deprimido siempre. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con eso. Hay que tener el límite, decir, mi límite es ser hijo y yo no puedo ser feliz a un padre o a una madre. Yo no soy la pareja y vete. O sea, vete. Es que me pone carita triste, chantaje, ¿no? O sea, es chantaje y está aburrido y no tiene nada que hacer y ahí quiere que te quedes. Tu límite es decir, no. Y que era lo que ahorita qué bueno que lo tomas, ¿no? Porque otra de las cosas en los límites que luego quedan así chuecos son los chantajes, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Y que uno lo ve, o sea, sí. Uno ve un papá que le cuesta poner límites y que chantajea al niño, ¿no? O que lo amenaza, así, o sea, que no puede decir no porque no, punto. ¿No? Y que porque va a venir el coco y que porque no sé qué y pues bueno, ya ahí te pones otras cosas o porque me voy a poner triste o porque tal, a ver, un límite no es porque te vas a poner triste tú, un límite es porque así es, así toca, ¿no? Porque no puedo atropellar al otro, porque es del otro y no se lo puedo quitar o lo que sea. Y luego vamos viendo cómo la cosa se voltea y luego son los hijos los que chantajean a los papás. Okay. También otra, sí. Sí, claro. O sea, que es una dinámica que después se preguntan, pues, ¿de dónde salió? Pues, a ver, hay que ponernos a pensar cuál es tu relación con los límites y cómo los estás queriendo poner. Y si usas ese tipo de estrategias, es porque una dificultad tú tienes con ese límite. O sea, a ti te cuesta ponerlo. Porque si alguien no puede decir con toda la calma y tranquilidad del mundo, esto no, porque no, punto, es porque hay una dificultad interna con ese límite, o yo no lo acepto, o si alguien me pone ese límite a mí no me gusta. Y ahí se empiezan a enchuecar las cosas, ¿no? Hasta llegar al punto, como dices, donde los años van pasando, las relaciones se siguen estableciendo y hasta ahora sí que se amarran con más fuerza con esas dinámicas y luego es más complicado desamarrarlas. Sí, claro. Sea la relación que sea, ¿no? Ahorita que tú dices, está padres hijos, puede ser también jefes, empleados, o sea, maestros, alumnos, de todas formas, porque son límites que están en todos los vínculos. Sí, como que pareciera que
te saliste con la tuya, ¿no? Con los padres, pero en algún momento te vas a topar con otra autoridad, pues. Y otra autoridad que de pronto si tú no lo pudiste manejar con los propios padres, lo vas a repetir allá en la otra, con el otro vínculo en particular, ¿no? O me quedé pensando también ahorita que decías esto de cómo tiene un costo también esto de los límites, que el costo precisamente tiene que ver con la rebaja del narcisismo, ¿no? Exacto. O sea, cómo uno tiene que aprender a tolerar también esto, ¿no? No ser así como el maravilloso. Porque pensaba también como a mí me ha tocado en muchos momentos que de pronto un padre que no puede ponerle límites al hijo, luego recurre a otro para que se los ponga, ¿no? La señora te va a regañar si te sigues portando mal. Y uno por la calle así. ¿Y yo por qué? Y yo, porque si este ni es mío. O sea, o de pronto también incluso, ¿no? Cuando llevan a los niños se me hace bien curioso como los papás luego te mandan todo un pergamino así, como diciendo, y se portó durante esta semana, taca, taca, ¿no? O sea, como para que tú lo regañes cuando lo veas y yo, ¿por qué lo voy a regañar, no? O sea, pero es como eso, como de pronto también poner en el otro, ¿no? La autoridad, ¿no? O el freno que a los padres les corresponde que poner. tú seas el malo. Sí, no claro, el papá. exactamente, porque entonces el padre queda intacto, ¿no? Queda como el bueno y es el otro el que te está regañando, el que te está limitando, el que te está diciendo que no. Y pero también pensaba lo difícil que es esto, porque como hay mucha gente que luego recurre a instituciones para que los limiten a ellos, porque en la vida no tuvieron padres que los limitaran, pues. Yo me acuerdo mucho de un alumno que tuve hace muchos años, que él decía que que en su casa era un caos, y que cuando él salió la secundaria, él decía, yo necesito, o sea, que alguien me ponga estructura, porque si no, me voy a volver un vago. Así decía él, me voy a volver un delincuente. Y entonces dice que él solito fue e hizo trámites a la escuela militar. Sí. O sea, exactamente, pero aparte decía, mira nada más, o sea, cómo tuvo que ir incluso a una institución así tan rígida, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué no estaría viviendo él de pronto? Y que no presentiría él también con él mismo, pues, o sea, como de decir, yo también soy alguien que ha tenido muchas dificultades, que me ha costado mucho trabajo la vida, y si no voy a que me pongan orden, o sea, quién sabe dónde voy a terminar yo, pues. O sea, pero qué visión la suya, pues. Pero fíjate, yo pensé que ibas a decir o me voy a volver loco. Sí, que es el precio. Yo creo que sí. No tener límites. Sí, exacto, porque era lo que pensaba, o sea, también la falta de límites es algo que desestructura la cabeza, porque yo no sé dónde inicia algo, dónde termina, dónde inicio yo, dónde termino, dónde está mi responsabilidad, mi derecho, el del otro, ¿no? Que eso lo vemos en los consultorios, ¿no, Sandra? Exacto. O sea, de pronto que te dicen, ay, no, es que no me puedo levantar temprano, y es que no puedo hacer tal actividad, y es que no puedo estudiar, y sufren, y la palabra famosa, la procrastinación, pues tiene que ver con el no límite, que no te pusieron, ¿no? Y estás hecho un desorden. Que después eres tú el que lo tiene que poner, ¿no? Y no es lo mismo como dices, o sea, ya después de unos años que es más difícil organizar la cabeza para tener hasta una noción de tiempo. O sea, no perderse en el tiempo, no perderse en el espacio, no perderse en las relaciones, ¿no? Sí. No perder qué me toca, qué no me toca. O sea, todas esas cosas yo pensaba que se ven como... O sea, que abarca muchas cosas este asunto de los límites y para qué sirve. Y que empiezan en cosas tan pequeñas de pronto, donde lo difícil es que alguien se esté preguntando... pues cuál es la relación que estoy haciendo con el otro, con los límites, en relación a los límites. O sea, estoy haciendo que lo vea como algo que genera sufrimiento, como algo que ayuda, como algo que corresponde, pues, por el cuidado de todos, ¿no? Estoy haciendo una persona egoísta, ¿o no? También, porque los límites también tienen que ver con, ahora sí que el narcisismo pensado desde el egoísmo.
¿no? O sea, porque hay mamás que ponen límites de un montón de cosas y dicen, no señora, o sea, no es un límite, eso es matiche, ¿no? O también sea, es el otro extremo, ¿no? O sea, que hay que ver que el límite tiene que ver con el autocuidado, nada más. O sea, si tú le dices a tu hijo, como hacía Eva Rottenberg, ¿no? O sea, lo enseñas a decir, no te cruces solo en la calle, es un límite, pero le vas a explicar, no, porque tú todavía no te sabes cruzar. Y te voy a enseñar cómo. Y te voy a enseñar cómo. Pero si tú le dices a los 20, no te cruces solo en la calle y no salgas, pues, o sea, señora, pues no. O sea, ¿cuál límite, no? O sea, lo quiere para usted. O sea, los límites tienen su tiempo y tienen su estructura para frenar la agresión, ¿no? Y el autocuidado. Y que tampoco es sencillo, ¿no? Porque ahorita que decías pues tampoco es que sea sencillito poner límites, eso es un hecho. Sí, claro. Por eso también es una renuncia para la comodidad del adulto. De uno mismo. Porque cuántas veces no, pues sí, también se busca romper el límite. Ahorita que veía tu libro de hijos difíciles, padres... ¿Qué? Desorientados, pues a veces también no es por un conflicto, sino por una dificultad de saber cómo son los límites, ¿no? O sea, de decir, hay papás que quieren poner los límites, pero pues no los recibieron, no saben cómo. Pero fíjate cómo esos son padres que están en la disposición, pues, que son como esos padres que llegan a la consulta como con este síntoma del hijo, ¿no? Y te dicen, estoy perdido. Sí, pero que están en la disposición de decir, yo vengo aquí con un profesional, tú dime cómo le hago, o sea. Entender. Entender, claro, y que entonces ellos están dispuestos a hacer lo necesario, pues, ¿no? Que aunque les duela la panza, ¿no? Decir, no, o sea, y me voy a sostener, ¿no? Y uno los acompaña en el proceso, pues, a aquellos padres que de pronto no están dispuestos, o sea, o son padres también, yo pensaba que se van al otro extremo, Ari, que tú mencionabas, de ser también muy controladores, ¿no? También padres extremadamente rígidos, obsesivos, ¿no? Y que de pronto ponen un límite, pero que parece más bien como toda una barda, ¿no? Persecución. Sí, exactamente, ¿no? O sea quiero ver qué ve en las redes, sí, ¿no? Claro. Quiero meterme a su Facebook, y el hijo tiene, no sé, 18 años y dices, señora, pues, o sea, lo que vea, o sea, ya no toca. Ya no toca. Sí. Entonces, o por demasía o porque de pronto no hubo, ¿no? O sea, o se quedan perdidos, ¿no? O se quedan demasiado limitados también en esta cuestión de exceso de control, pues. Sí, que la patología o la enfermedad mental viene de los excesos, ¿no? O sea, siempre que vemos a alguien que sufre de psicosis, que es desorganización de la cabeza, de no poder solos, ¿no? De ideas delirantes y todo, tiene que ver con que nadie los enseñó a pensar, ¿no? Autocuidarse, pero se quitaba cuando se tenía que quitar, y uno ve que son mamás o que los descuidaron totalmente y crecieron ahí como animalitos, o que los sobreprotegieron y no los dejaron pensar. Entonces hay que crear conciencia que hay que dejar al hijo saber pensar y cuidarlo cuando se tiene que cuidar, ¿no? La perversión, pues ¿qué es la perversión? Justamente los no límites, ¿no? Sí, o los límites chuecos. Sí, sí, yo hago lo que se me pegue la gana, ¿no? Y pues, no. Sí, fíjense, es que ahorita que las escuchaba pensaba en cómo, pues, es tan complicado también por lo que va implicando hacia uno y hacia el otro, ¿no? Todo el tiempo, como tú decías, en el vínculo, ¿no? Y que lo complicado de todo esto que vamos hablando y por lo que siempre recaemos a los padres, también es por este asunto del superyo y por el complejo de Edipo. O sea, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. De cómo se haya vivido en relación también a las características personales de cada quien también. Pero que por eso es algo que se va transmitiendo, ¿no? Y que no tiene que ver siempre con lo que uno dice de dientes para afuera, sino con lo que se transmite, con lo que se va diciendo. Y con lo que se va haciendo. Y luego tenía un alumno en una prepa que decía, el ejemplo arrastra. Siempre decía eso. Sí. Qué razón. Sí. Y pues si algo tienen los adolescentes y muchos, es que están atentos a todo. Que el superyo tiene que ver con qué, ¿no? O sea, con qué, con los límites. Con los límites, con el autocuidado, con esa vocecita interna que todos tenemos que nos dice no, que está bien, que está mal, que es bueno, que es malo, que se vale, que no se vale. Pues todo lo que tiene que ver también con la ética y con la moral, con el cuidado, ¿no? Con la culpa, con la vergüenza, con la agresión. O sea, con todo lo que nos va regulando en nuestros vínculos con los demás.
Claro. Y de qué tenemos derecho, porque yo pensaba, hay cosas muy básicas, ¿no? Uno puede estar muy enojado y no tiene derecho a maltratar a nadie. Uno puede sentirse muy mal y sentirse muy solo, pero no tiene derecho a atrapar a nadie, ni a chantajear a nadie, ¿no? Para que se quede con uno. O sea, son límites que tienen que ver con el cuidado del otro y decir, esto es lo que a mí me toca porque soy un individuo. No, y aparte, ¿qué derecho yo tengo de controlar a otro que no soy yo? Exactamente. O sea, es un límite, no soy yo. Exacto. Y que va con todo este asunto del respeto. O sea, yo pensaba también que es una guía que ayuda mucho a los papás, yo pienso con los límites o a cualquier adulto. A ver, un límite que es por cuidar, salvaguardar la integridad psíquica o física de otro del que estoy a cuidado, ¿no? Como decías, de un niño, un menor de edad. No es negociable, o sea, si yo estoy viendo que se va a caer, ¿no? De un primer piso, pues a ver, no te vas a poner a decirle, sé libre. Oye, mi amor, yo sé que tú quieres, pues lo agarras y ya después le dices, ¿no? Sí, claro. Sí. Y que tiene que ver también con, por otro lado, con el respeto al desarrollo del otro. O sea, un límite también se pone y la manera de la que se pone para que el otro se desarrolle. Pensando en todo esto que vamos hablando de los destetes, de la comida, de que los hijos vean que hay un mundo afuera, ¿no? Y que el chiste es que vivan afuera, no adentro de la familia, que pueden tener otras relaciones importantes, ¿no? Que no hagan monopolios de amor, yo pensaba, de que no puedo confiar en nadie más que en mi familia, eso no es cierto. Ay, qué horrible es eso cuando les dicen eso, ¿no? Ay, no. En nadie puedes confiar, nadie te va a querer como yo, nadie te va a cuidar como... No, pues esa es una receta para la soledad. Sí, claro. Sí. Así es. ¿No? O sea, y es muy triste porque luego sí hay problemas para salir y que al final el desarrollo está en que uno salga al mundo, tenga experiencias y se nutra. Sí. De lo diferente, ¿no? O sea, decía Freud con los ejemplos de las celulitas que se quedan ahora sí que en la endogamia, en lo mismo, se mueren más rápido, no se enriquecen, no se complejizan, ¿no? O sea, uno se complejiza con lo diferente. Oigan, ¿se nos ha ido muy rápido el programa? Sí. Voy a dar unos anuncios de manera rapidísima. Y vamos a empezar. Ay, yo sé. Sí, vamos. Sí, porque son muchos anuncios. Sí, ya sé. Creo que hoy voy a editar algunos, pero bueno. Lo que sí les tenemos que decir, porque ya es este sábado 3 de mayo, es que viene el Cineclub de este mes. En las instalaciones de la asociación vamos a tener la película La Habitación y comentan la analista didacta Ángela Madero y el analista en formación Antulio Mata, y va a coordinar la actividad el maestrante y licenciado en psicología Román Hernández. Los esperamos en punto de las 5 en las instalaciones de la asociación, que es Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Recuerden que es un evento gratuito, que a las 5 se proyecta la película y a las 7 se empieza el comentario, que va a tener mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, precisamente. También recordarles, como siempre, que la clínica José Sayago, pues es la clínica de atención de psicoterapia psicoanalítica a costos accesibles para adultos y que pues pueden pedir informes. Siempre les damos el teléfono y todo el anuncio. Hoy me voy a permitir saltarme un poquito. Recuerden también que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, donde se van a enterar de todos los eventos que tenemos, como ya les dije, del Cineclub, también de cómo pedir informes o solicitar tratamiento en la clínica José Sayago. Y también pedirles o recordarles que pueden visitar y seguir nuestras páginas, nuestras redes, donde también nos pueden transmitir por inbox o por comentario qué tema les gustaría que abordáramos aquí en el podcast. Bueno, también recordarles que todas las revistas están a la venta con un precio de 200 pesos y también que tenemos a la venta 5 libros. Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer, el 4º libro es Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia, y estos 4 libros fueron compilados por nuestra querida Olga Varela y tienen un costo de 150 pesos. Finalmente, el 5º libro, Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, de la autoría de Olga Varela, tiene un costo de 300 pesos, y ya sea los libros o las revistas las pueden adquirir aquí en nuestras instalaciones. ¿Con qué les gustaría cerrar? Fíjate que yo me quedé pensando en esa vocecita que tú decías interna, como cuando a veces los pacientes llegan a análisis o uno llega a análisis,
esa vocecita se conforma como de la función que hace el analista. O sea, como de pronto uno se empieza a frenar en la vida, ¿no? Los pacientes se empiezan a frenar en la vida y que luego nos comparten, es que te me veniste a la cabeza, es que me acordé de ti y yo dije, ay, no, ¿qué me diría? ¿Sí? Entonces... que es un límite. Que es un límite, exactamente. O sea, como la función, sí, o sea, y lo que se hace en el análisis, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver precisamente con esa diferenciación, a veces del caos con el que uno llega, o sea, esa diferenciación de yo, no yo, de lo que soy yo y lo que son los otros, ¿no? Y de esas diferencias precisamente de hasta dónde llega mi libertad y dónde ya estoy invadiendo la libertad del otro, pues. Y que entonces uno lo va interiorizando también. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo ciertas fallas, ¿no? En la crianza, con los padres, como haya sido la vida de uno, que no se pudo dar, pero que bueno, pues que siempre hay oportunidad de que se vaya construyendo, pues, o sea, que esa es la maravilla, ¿no? O sea, que siempre hay algo que se puede construir en ese caos que a lo mejor se ha vivido durante mucho tiempo. Sí. Sí. Y también, o sea, el pensar que cuando nosotros vemos a alguien que admiramos, ¿no? Sí tiene que ver con la castración o con los límites que esa persona se pone a sí mismo para admirarla, ¿no? La gente que consigue lo que quiere, ¿no? Es porque lo hace con esfuerzo, con los límites propios, ¿no? Con el estudio, ¿no? Tiene que ver con el placer de vivir y decir, esto no se puede ahorita, lo postergo, ¿no? Esa satisfacción inmediata, ahorita no, para poder lograr eso que quiero, ¿no? Sí. Entonces, o sea, hay que seguir a esas personas que lograron la castración, asumirla, ¿no? Que tiene que ver con el análisis y vayan a análisis. O sea, busquen un buen analista y vayan, porque siempre lo recomendamos, porque lo mejor del psicoanálisis es aprender a ser independiente, es aprender a tener buenos límites y es aprender a quererse y respetar al otro. Eso es así, ¿no? Sí, fíjense que se me hace muy lindo lo que dicen, porque también la relación con los límites se puede reconstruir. O sea, y se reconstruye en relación con otro. Ahorita que decías, ¿qué me diría, no? Pues hay alguien a quien le dice uno, no te vayas de boca, ¿no? Sí, claro. O detente y piensa, ¿no? Por ejemplo. O ¿qué es lo que quisieras tú? Porque yo pensaba también en esto de los límites y esa vocecita, que a veces es una vocecita que está plagada de otros, no de mí, ¿no? Sí, y que un límite también es decir, esto es lo que piensa fulanito de tal, esto es lo que piensa o la manera en la que vivieron mis papás, mis tíos, mis abuelos, quien sea, pero ¿cómo quiero vivir yo? O sea, eso también es una función de un límite bien importante. Claro. Y como decía Freud, lo que te gusta de alguien, haz lo propio, ¿no? Haz lo propio, y lo que no, déjalo, y así conforma tu yo. Exacto. Y hazlo fuerte, ¿no? Es el psicoanálisis. Sí, qué bonito. Bueno, pues les agradecemos, ya se nos fue rapidísimo, profundamente a toda la mesa directiva de la asociación que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, y como siempre estamos satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan, y nos vemos el próximo martes 6 de mayo con un tema muy interesante titulado 1, 2, 3 por mí y mi pareja, los hijos fuera de la cama, con la psicoanalista Xochitl Ruelas, a propósito de límites. Sí, exacto, muy bien. Sí. Y espacios. Quedó bien. Sí. Hasta la próxima. Bye.